La historia de Agar, la mujer invisible que Dios eligió ver antes de sumergirte en esta historia. Suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. A veces, en la vida, sentimos que somos invisibles. Caminamos por este mundo, llevando una carga que parece demasiado pesada, preguntándonos si alguien realmente nos ve, si alguien realmente entiende el dolor que llevamos en el corazón. Tal vez hoy tú, que estás escuchando este mensaje, te sientes así, ignorada, abandonada, sin fuerzas, y creyendo que tu historia no tiene importancia. Pero déjame decirte algo, Dios te ve. La Biblia está llena de historias de personas que, como tú, pasaron por momentos de profundo dolor y soledad. Personas que creyeron que estaban olvidadas por el cielo, y una de esas historias es la de Agar, una mujer que, durante mucho tiempo, fue invisible ante los ojos de todos, pero que fue vista por Dios en el momento más oscuro de su vida. Hoy quiero invitarte a caminar conmigo por esta historia. Vamos a viajar hasta el libro de Génesis, al corazón mismo del Antiguo Testamento, donde encontramos el relato de una esclava egipcia que parecía condenada al sufrimiento, pero que fue elegida para recibir una de las revelaciones más hermosas del amor de Dios. Agar no era una mujer poderosa, no era una reina, no tenía tierras ni riquezas, no tenía una posición de honor. Ella era simplemente una sirvienta, una extranjera, una mujer sin voz, sin derechos, sin opciones. Su vida estaba marcada por las decisiones de otros. Ella no tenía control sobre su destino, y eso la llevó a vivir momentos de humillación, abuso y abandono. Quizás, mientras escuchas esto, te identificas con ella. Tal vez también sientes que otros deciden por ti, que no tienes el control de tu vida, que has sido utilizada, herida o ignorada. Y es en esos momentos cuando la desesperación se convierte en compañera, cuando las lágrimas se vuelven inevitables, cuando la soledad grita más fuerte que cualquier palabra de consuelo. La historia de Agar comienza cuando Sarai, la esposa de Abraham, no podía tener hijos. En la cultura de aquellos tiempos, la infertilidad era vista como una desgracia, como una maldición. La presión social era enorme, y el dolor de Sarai crecía día tras día. Desesperada por tener un heredero, Sarai tomó una decisión difícil. Ofreció a su esclava Agar para que tuviera un hijo con Abraham. Imagina por un momento lo que eso significaba para Agar. Ella no tuvo elección. Su cuerpo fue entregado como si fuera una simple herramienta, como si su voluntad no importara. No fue amor, no fue un acto de cariño, fue una decisión fría y calculada, y Agar solo podía obedecer. A veces la vida nos pone en situaciones similares. Nos vemos atrapadas en decisiones que otros toman, decisiones que nos lastiman, que nos hieren, que nos marcan para siempre. Y así, Agar quedó embarazada, y con el embarazo comenzaron los problemas. La Biblia dice que cuando Agar supo que estaba esperando un hijo, empezó a mirar con desprecio a Sarai. Tal vez fue un acto de rebeldía, tal vez fue la forma que encontró de sentir que, por primera vez en su vida, tenía algún tipo de poder, de importancia, pero eso solo empeoró la situación. Sarai se sintió humillada, y comenzó a tratarla con dureza. El hogar donde Agar vivía, que ya era un lugar de trabajo forzado, se convirtió ahora en un espacio de sufrimiento emocional, y llegó el momento en que Agar no pudo más. La Biblia nos dice que ella huyó, se escapó al desierto, sola, embarazada, sin recursos, sin un plan, y, sobre todo, llena de miedo. Pausa por un instante y piensa en esto: una mujer sola, vulnerable, caminando por el desierto, bajo el sol abrasador, sin agua, sin alimentos, sin un destino claro. Todo lo que ella conocía estaba atrás, pero lo que le esperaba adelante era la incertidumbre y el peligro. Tal vez Agar pensó que prefería morir en el desierto antes que seguir soportando el maltrato. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has tenido el impulso de huir de todo? ¿Has sentido que nadie te entiende, que nadie te ama, que nadie se preocupa por ti? Si es así, quiero que sepas que no estás sola.
La historia de Agar nos muestra que incluso en el lugar más inhóspito, en el momento más oscuro, Dios nos encuentra, en medio de ese desierto. Cuando Agar pensaba que su vida estaba acabada, ocurrió algo que cambiaría su destino para siempre. Un mensajero de Dios, un ángel, la encontró junto a una fuente de agua en el camino a Sur. La Biblia dice que el ángel la llamó por su nombre, Agar, sierva de Sarai. La nombró, reconoció quién era. No fue una aparición distante, fue un encuentro personal. El cielo sabía su nombre, el cielo conocía su historia, el cielo veía su dolor. Dios había visto a la mujer invisible, y así comienza el momento más hermoso de esta historia. Pero eso, te lo contaré en la siguiente parte, porque la historia de Agar es también tu historia, una historia de dolor, pero también de esperanza, una historia de abandono, pero también de redención, una historia de invisibilidad, pero también de un Dios que todo lo ve. El momento en que Agar se encontró sola en el desierto marca uno de los episodios más conmovedores y poderosos de toda la Biblia. Una mujer sin poder, sin protección, sin futuro, pero que, a pesar de todo, fue encontrada por el Dios que ve. El texto bíblico, en el libro de Génesis capítulo 16, nos cuenta que el ángel del Señor la halló junto a una fuente de agua, en el desierto, en el camino a Sur. No es un detalle menor que el ángel la haya encontrado junto a una fuente, porque incluso en su desesperación, Agar buscaba agua, buscaba vida, era su instinto de supervivencia el que la había llevado allí, y es exactamente en ese lugar, entre la sed y la desesperanza, donde Dios decide intervenir. El ángel no solo la ve, también le habla, y no de cualquier manera, la llama por su nombre, Agar, sierva de Sarai. Este pequeño detalle es profundamente significativo, porque cuando el cielo pronuncia tu nombre, es señal de que tu dolor no ha pasado desapercibido. Dios no solo sabía que había una mujer en el desierto, Él sabía exactamente quién era ella, de dónde venía, y cuál era su carga. En la cultura de aquella época, ser llamado por tu nombre implicaba reconocimiento. En un mundo donde las esclavas eran vistas como simples objetos, Agar fue reconocida como persona, como hija, como alguien digna de ser escuchada. La conversación que sigue es aún más profunda. El ángel le hace dos preguntas clave, de ¿dónde vienes y a dónde vas? Son preguntas que parecen sencillas, pero que encierran una carga emocional tremenda. ¿Cuántas veces nosotros mismos necesitamos hacer una pausa y preguntarnos eso? ¿De dónde venimos? ¿Qué hemos vivido? ¿Qué heridas cargamos? ¿Y hacia dónde creemos que estamos yendo? En el caso de Agar, la respuesta era evidente. Ella venía de un lugar de maltrato, humillación y dolor, y se dirigía hacia la nada. No tenía destino, solo quería huir, escapar de su sufrimiento, pero Dios no la iba a dejar caminar sin rumbo. El mensaje del ángel fue sorprendente, y, quizás, difícil de aceptar para Agar en ese momento. Vuélvete a tu señora y ponte sujeta bajo su mano. ¡Qué contradicción! Después de todo lo que había sufrido, después de haber encontrado el valor para huir, ahora el cielo le pedía que regresara, que volviera al lugar de donde había escapado. ¿Por qué Dios haría eso? ¿Por qué pedirle a una mujer que volviera al sitio de su dolor? La respuesta está en la promesa que Dios le hace a continuación. El ángel del Señor le dice: multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de su multitud. Dios no solo la ve, también le promete un futuro, un linaje, una multitud de descendientes, una bendición que en aquel tiempo solo se prometía a los grandes patriarcas, a hombres como Abraham, pero ahora, esa promesa era dirigida a una mujer, a una esclava, a una extranjera, a una invisible, y el ángel fue aún más específico sobre el hijo que Agar llevaba en su vientre. He aquí, que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. El nombre Ismael significa literalmente, Dios oye. ¡Qué hermoso es esto! No solo Dios la vio, también la escuchó. Cada lágrima, cada sollozo en las noches, cada grito silencioso en su corazón, todo fue escuchado por el cielo. Pero la profecía sobre Ismael no termina ahí.
el ángel le advierte que su hijo sería como un asno montés, un hombre fuerte, independiente y de espíritu libre, alguien que viviría en conflicto con sus hermanos, pero que nunca más sería esclavo de nadie. Ismael heredaría el carácter de su madre, su resiliencia, su capacidad de sobrevivir a pesar de las circunstancias, y fue en ese momento, allí en medio del desierto, que Agar hizo algo que ninguna otra persona en la Biblia había hecho hasta ese momento. Ella le dio un nombre a Dios. Agar dijo, tú eres el Roy, que significa, tú eres el Dios que me ve. Piensa en esto por un instante, una esclava egipcia, sin recursos, sin derechos, sin nada, fue la primera persona en toda la Biblia en darle un nombre a Dios, mientras otros lo conocían como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Agar lo conoció como el Dios que me ve. Qué mensaje tan profundo para todas nosotras hoy. ¿Por qué? Puede que el mundo nos ignore, que las personas nos pasen por alto, que nuestras lágrimas caigan en la almohada sin que nadie las note, pero el Dios de Agar sigue siendo el mismo. Él sigue viendo, Él sigue escuchando, y sigue llamando a cada una de sus hijas por su nombre. Después de este encuentro, Agar obedeció, volvió al campamento de Abraham y Sarai, y cuando nació su hijo, tal como Dios le había dicho, le puso por nombre Ismael. Pero la historia de Agar no termina aquí, porque años más tarde, después de nuevas tensiones y conflictos, ella y su hijo enfrentarían una situación aún más difícil, más peligrosa y más desesperada, una prueba que pondría en juego no solo su fe, sino también la vida del pequeño Ismael. Pero esa será la siguiente parte de esta historia, porque Dios todavía tenía un plan, y porque cuando Dios verá, no solo observa, sino que también actúa. Pasaron los años, la vida de Agar, aunque llena de desafíos, siguió su curso. Ella regresó al campamento como Dios le había ordenado, y su hijo Ismael creció bajo el techo de Abraham y Sarai. Ismael se convirtió en un niño fuerte, lleno de vida, con la energía y la independencia que Dios ya había profetizado. Pero, aunque había paz por un tiempo, el destino de Agar aún guardaba momentos de dolor y prueba. El tiempo avanzaba y, finalmente, la promesa de Dios a Abraham y Sara también se cumplió. Cuando ya eran ancianos, cuando todo parecía biológicamente imposible, Sara quedó embarazada y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, el heredero tan esperado. La llegada de Isaac cambió el ambiente en el hogar de Abraham. La alegría llenó la tienda de Sara, pero también renacieron viejas heridas, viejos celos, viejas rivalidades. Ahora, Ismael ya no era el único hijo, y eso significaba que la tensión entre Sara y Agar volvería, más fuerte que nunca. La Biblia nos dice que un día, durante una celebración en honor al destete de Isaac, Sara observó a Ismael. No sabemos exactamente qué fue lo que hizo el muchacho. Tal vez jugó con su hermanito de forma brusca, tal vez dijo alguna palabra que a Sara no le gustó, tal vez fue solo la mirada de una madre protectora viendo una amenaza para su hijo. Lo cierto es que Sara se llenó de enojo y temor. Ella fue directa a Abraham y le dijo con dureza, «Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac». ¡Qué palabras tan duras! Imagina el dolor de Agar al escuchar esto. Una vez más, la vida de ella y de su hijo estaba siendo decidida por otros. Una vez más, era vista solo, como la sierva, no como una madre, no como un ser humano, sino como un obstáculo, como un problema que debía ser eliminado. Abraham quedó profundamente angustiado. Ismael también era su hijo, sangre de su sangre, un niño al que había criado y amado durante años. Pero Dios, en medio de esta situación, habló con Abraham y le dijo que escuchara a Sara, que no temiera, porque Dios también tenía un plan para Ismael. Así que, al amanecer, Abraham preparó provisiones, un poco de pan y un odre de agua, y con el corazón partido, despidió a Agar y a su hijo. Piensa en esto por un momento, una mujer y un adolescente, solos, en el desierto, con un simple odre de agua, bajo el sol abrasador, sin dirección clara, sin recursos, sin esperanza aparente. No fue solo una despedida,
fue una condena a muerte. La Biblia nos dice que caminaron hasta que el agua se terminó. Las fuerzas de ambos comenzaron a desvanecerse, y fue entonces cuando llegó uno de los momentos más tristes de esta historia, cuando Agar vio que su hijo no podía más, que estaba a punto de morir. Tomó la desgarradora decisión de alejarse de él. Ella lo dejó bajo un arbusto, se retiró a una distancia, y se sentó. No podía soportar verlo morir, no podía enfrentar ese dolor. La Biblia describe que ella, levantando su voz, lloró desconsoladamente. Agar, la mujer que había sido maltratada, que había huido, que había regresado obedeciendo a Dios, que había sido testigo de una promesa, ahora estaba al borde de perder lo más precioso que tenía, su hijo. ¿Cuántas madres hoy, mientras escuchan estas palabras, se sienten igual? Tal vez no están en un desierto físico, pero sí en un desierto emocional, sin recursos, sin salida, viendo a sus hijos sufrir, caer, perderse, y sintiéndose impotentes. Pero aquí, en medio del llanto, en medio de la desesperación, el Dios que ve, actuó una vez más. La Biblia dice que Dios oyó la voz del muchacho. Sí, la voz de Ismael. No solo escuchó el llanto de la madre, también oyó el clamor silencioso del niño moribundo. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Qué palabras tan llenas de esperanza. En el momento más oscuro, cuando todo parecía perdido, Dios habló, y no solo le dio palabras, también acción. La Biblia dice que Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua. Inmediatamente, corrió, llenó el odre, y dio de beber a su hijo. El agua, símbolo de vida, de esperanza, de salvación. Cuando todo parecía terminado, Dios ya había preparado el recurso necesario para salvarlos. Agar no solo recibió agua, recibió una renovación de esperanza, un recordatorio de que su vida, y la de su hijo, no eran un error, ni una casualidad, ni un problema. Ellos eran parte de un plan mucho más grande. La historia continúa diciendo que Dios estuvo con Ismael mientras crecía, se convirtió en un arquero, vivió en el desierto, y llegó a ser el padre de una gran nación, tal como Dios lo había prometido. Pero más allá de la supervivencia física, lo que esta historia nos enseña es que en nuestros momentos de mayor dolor, cuando todo parece perdido, Dios nos ve, Dios nos escucha, y Dios nos provee. Quizá hoy, tú también necesitas que Dios abra tus ojos para que veas el pozo de agua que ya está preparado para ti. Tal vez llevas tiempo llorando, sintiéndote abandonada, pensando que el final está cerca, pero recuerda, el Dios de Agar también es tu Dios. En la próxima parte, vamos a reflexionar más profundamente sobre el significado espiritual de esta historia, y cómo puedes aplicar estas lecciones de vida hoy, aquí, ahora, en medio de tu propia travesía por el desierto. La historia de Agar no es simplemente un relato del pasado, es un espejo que refleja la vida de millones de mujeres hoy, su experiencia en el desierto, su dolor como madre, su sentimiento de abandono. Todo eso sigue siendo una realidad para muchas, y es por eso que ahora, más que nunca, debemos detenernos a reflexionar sobre las lecciones espirituales que Dios nos quiere enseñar a través de ella. Primero, hablemos de la invisibilidad. ¿Cuántas veces te has sentido invisible? Como si tu existencia pasara desapercibida para todos, como si tu dolor fuera pequeño o irrelevante a los ojos de los demás. Puede que seas una madre que lucha sola, una esposa que no se siente amada, una hija que carga con expectativas imposibles, o simplemente una mujer que siente que da y da, pero nunca recibe. Agar representa a todas esas mujeres. La sociedad no la veía, Sarai la trataba como una propiedad. Abraham, aunque la cuidaba, también la veía como una solución temporal a un problema de descendencia. Ella era simplemente la sierva egipcia, no tenía nombre en la boca de ellos, solo en la de Dios. El primer mensaje que Dios nos da a través de Agar es este: Dios te ve, no importa lo que los demás piensen de ti.
no importa cuántas veces te hayan ignorado, no importa si te sientes pequeña, sin voz o sin valor. Dios conoce tu nombre, conoce tu historia, conoce cada lágrima que has derramado en secreto. Segundo, hablemos del dolor de las decisiones ajenas. Agar no pidió ser parte del plan de Sara y Abraham. Ella fue arrastrada a una situación que nunca eligió. Fue usada, rechazada y luego expulsada. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos sufriendo por decisiones que otros tomaron, por errores que no cometimos, pero cuyas consecuencias llevamos sobre nuestros hombros? Tal vez tú estás sufriendo hoy por la irresponsabilidad de alguien más, por la traición de una pareja, por las decisiones egoístas de familiares, o por un sistema injusto que nunca te dio oportunidades. Dios no ignora ese dolor. Él lo ve y actúa en su tiempo perfecto. Tercero, hablemos del desierto. El desierto de Agar no solo fue geográfico, también fue emocional y espiritual. Un lugar donde no hay caminos claros, donde el calor es abrasador de día y el frío es insoportable de noche. Un lugar donde no hay refugio, ni dirección, ni compañía. ¿Cuántas veces sentimos que estamos en nuestro propio desierto, sin respuestas, sin ayuda, sin fuerzas? Pero es en el desierto donde Dios se revela de formas que nunca imaginamos, porque cuando ya no nos queda nada, cuando los recursos humanos se acaban, es ahí donde Dios nos enseña que Él es suficiente. Dios no evitó que Agar llegara al desierto, pero sí la encontró allí. No evitó que sintiera sed, pero sí le mostró el pozo en el momento justo. Tal vez hoy, tú estás esperando que Dios te saque del desierto, pero a veces, el plan de Dios no es sacarnos del lugar, sino encontrarnos en medio de él, fortalecer nuestra fe y mostrarnos que Él siempre estuvo allí. Cuarto, el poder de una promesa. A pesar de todo el sufrimiento, Dios le hizo una promesa a Agar: haré de tu hijo una gran nación. Y Dios cumplió. Ismael creció, sobrevivió, y se convirtió en el padre de un pueblo numeroso. Eso nos recuerda que las promesas de Dios no fallan. Pueden tardar, pueden parecer imposibles, pero Dios siempre cumple lo que promete. Quizás tú hoy estás esperando que una promesa de Dios se cumpla en tu vida. Tal vez Él te ha hablado de restauración, de provisión, de sanidad, de propósito, pero el proceso ha sido largo y doloroso. Mira a Agar y recuerda, Dios no olvida. Quinto, el significado de El Roi. Agar fue la primera persona en la Biblia que le puso un nombre a Dios, El Roi, que significa el Dios que me ve. Este es uno de los nombres más hermosos y personales de Dios. No es el Dios lejano, no es el Dios indiferente, no es el Dios ocupado en otras cosas. Es el Dios que te mira, que te observa, que está atento a cada detalle de tu vida. Hoy, quiero que te detengas un momento, cierra tus ojos, respira profundo y repite en tu corazón: Dios me ve, no importa tu situación actual, tu dolor, tu soledad, tus lágrimas, Dios te ve. Sexto, la apertura de ojos. Cuando Agar creyó que todo estaba perdido, Dios abrió sus ojos y le mostró el pozo que estaba justo frente a ella. Esto nos enseña algo muy importante. Muchas veces, la respuesta a nuestras oraciones ya está cerca, pero no la vemos por causa del dolor, del miedo o de la desesperación. ¿Cuántas soluciones ya están frente a ti, pero no puedes verlas porque estás demasiado enfocada en el problema? Hoy, pídele a Dios que abra tus ojos, que te muestre el pozo, que te guíe hacia el agua de vida que Él tiene preparada para ti. Por último, hablemos de la fe de una madre. Agar nos enseña que, incluso en las circunstancias más extremas, el instinto de una madre, el amor por un hijo, la esperanza y la fe pueden sostenernos. Ella no se rindió, incluso cuando se apartó del niño para no verlo morir. Su corazón clamaba, su alma gritaba, y Dios respondió. Si hoy tú eres madre, y estás luchando por tus hijos, sigue creyendo, sigue orando, sigue esperando, porque el Dios que escuchó a Ismael, también escucha el clamor de tus hijos. La historia de Agar es la prueba viva de que ninguna mujer es invisible para Dios. En la próxima parte, vamos a profundizar aún más en cómo esta historia de hace miles de años sigue teniendo un mensaje vigente y poderoso para ti, para mí,
y para todas las mujeres que hoy necesitan recordar que Dios las ve. El viento del desierto seguía soplando con fuerza, y el eco de los pasos de Agar y su hijo se perdía en la inmensidad de la arena. Aunque había recibido el agua y la promesa de Dios, el recuerdo de aquel momento seguía ardiendo en su corazón. La sensación de abandono, el miedo de perder a su hijo y la incertidumbre de lo que vendría después aún la acompañaban. El pozo de agua fue un alivio momentáneo, pero la vida continuaba, y con ella, nuevos desafíos. Después de aquel encuentro con el ángel de Dios, Agar comprendió algo profundo: no importaba cuán sola se sintiera, no importaba cuán dura fuera la prueba, había alguien en los cielos que conocía su nombre y la historia de su vida. Cada amanecer, mientras el sol se alzaba sobre las dunas, ella se aferraba a esa verdad como quien se aferra a la última cuerda antes de caer al vacío. Ismael creció en medio del desierto. La Biblia nos dice que se convirtió en un arquero, un hombre fuerte, resistente y acostumbrado a sobrevivir en condiciones difíciles. Cada día que pasaba, Agar veía en él el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Lo miraba correr, cazar, aprender a valerse por sí mismo, y su corazón de madre se llenaba de un orgullo silencioso, pero también de una preocupación constante. Había días en que el recuerdo de Abraham volvía a su mente. Recordaba las noches en que lo había visto acariciar a Ismael, enseñándole a caminar, sonreírle mientras jugaba. También recordaba el momento de la despedida, el dolor en los ojos de aquel hombre que, aunque obedecía a Dios, entregaba a su hijo y a la madre de su hijo a un destino incierto. La mezcla de emociones en el corazón de Agar era inevitable: amor, resentimiento, tristeza, esperanza, todo convivía dentro de ella, pero había algo que la sostenía: la promesa, esa palabra pronunciada por el ángel que decía que su hijo sería una gran nación. Una promesa que parecía imposible de creer en medio de la pobreza, en medio de la carencia, en medio de una vida que muchos calificarían como una simple lucha por sobrevivir. Las noches eran largas y frías. Agar muchas veces se quedaba despierta, mirando las estrellas, hablando en silencio con ese Dios que la había visto en su peor momento. Había aprendido a reconocer su voz en el susurro del viento, en la manera en que el agua nunca faltaba cuando más la necesitaba, en cómo Ismael seguía creciendo fuerte a pesar de todas las dificultades. Con el tiempo, la relación entre madre e hijo se fortaleció. Ismael aprendió de su madre el valor de la fe, aunque no siempre comprendía del todo el porqué de su sufrimiento. Agar le hablaba de aquel día en el desierto, cuando creyó que ambos morirían, y de cómo, en el último momento, Dios les mostró el pozo de agua. Le contaba cómo un ángel del Señor le había hablado, cómo había escuchado su nombre y cómo Dios le había prometido un futuro. Ismael escuchaba con atención. En sus ojos había admiración por aquella mujer valiente que había hecho todo lo posible por protegerlo, que había llorado por él, que había estado dispuesta a morir antes de verlo sufrir. Aunque el entorno era hostil y la vida era dura, él creció sabiendo que era un hijo de promesa, y eso lo marcó para siempre. Agar, por su parte, encontró en la maternidad una razón para levantarse cada mañana. Ya no era solo la esclava egipcia, ya no era la mujer que había huido o que había sido echada. Ahora era la madre de Ismael, el muchacho cuyo nombre significaba Dios escucha, y cada vez que lo llamaba por su nombre, recordaba esa verdad. Dios los había escuchado en su peor momento, y seguía escuchándolos. Pasaron los años, y aunque la Biblia no relata muchos más detalles de la vida de Agar, el legado de su historia quedó para siempre como un testimonio de la fidelidad de Dios. Ella fue una mujer que vivió en la sombra de otros, que fue rechazada, usada y expulsada, pero que aún así fue vista por el Creador del universo. Su historia nos enseña que no importa cuán bajo caigas, ni cuántas puertas se te cierren, ni cuántas veces sientas que ya no puedes más, siempre hay un Dios que te está mirando desde el cielo, que conoce tu dolor, que escucha tu clamor y que, cuando menos lo esperas, te mostrará el pozo de agua que salvará tu vida y la de los que amas. A veces, cuando las fuerzas parecen acabarse,
Lo único que nos sostiene es una promesa, una palabra que Dios nos dio en medio de las lágrimas, una esperanza que se aferra a nuestro corazón como un ancla en medio de la tormenta. Y aunque el proceso sea largo, aunque las noches sean oscuras, aunque la respuesta tarde, Dios no falla. La historia de Agar también nos invita a mirar hacia el futuro, porque aunque no lo entendamos, aunque no veamos el cuadro completo, Dios siempre tiene un propósito detrás de cada lágrima, de cada prueba, de cada silencio. Lo que hoy parece un final, en las manos de Dios, es solo el inicio de una nueva etapa, y así como Él abrió los ojos de Agar para que viera el pozo, también abrirá tus ojos para que veas la salida que ya ha preparado para ti. En la próxima parte, profundizaremos en cómo podemos aplicar las lecciones de Agar en nuestra vida diaria, en cómo encontrar consuelo en medio del dolor, y en cómo fortalecer nuestra fe cuando todo parece estar en contra, porque si hay algo que la historia de Agar nos deja claro, es que nunca, pero nunca, estamos realmente solas. El amanecer en el desierto siempre traía consigo una mezcla de esperanza y temor. La luz del sol iluminaba las dunas doradas, pero también recordaba el calor abrasador que pronto caería sobre la tierra. Agar, sentada cerca de la tienda improvisada que había logrado levantar, observaba a su hijo Ismael, ya convertido en un joven fuerte, moviéndose con agilidad mientras practicaba con su arco. Cada movimiento de Ismael era una señal de que la promesa de Dios seguía viva. Cada respiración, cada paso, cada risa ocasional, era un recordatorio de que, a pesar de todo, ellos seguían en pie. Sin embargo, en el corazón de Agar, seguía habitando un temor silencioso. Sabía que la vida en el desierto era impredecible, que las provisiones podían agotarse en cualquier momento, que la soledad era su única compañía constante. Pero había algo más fuerte que el miedo, algo que la impulsaba a seguir, la certeza de que Dios no las había abandonado. En las noches más oscuras, cuando el frío atravesaba las mantas y el silencio parecía gritar en medio de la nada, Agar volvía a cerrar los ojos y recordar aquel encuentro junto al pozo. Recordaba la voz del ángel llamándola por su nombre, las palabras de aliento, la promesa hecha a su hijo. Se abrazaba a esos recuerdos como quien abraza el último rayo de esperanza en medio de una tormenta. Con el tiempo, Agar aprendió a leer las señales del desierto. Sabía cuando se acercaba una tormenta de arena, cuando el viento traía consigo la promesa de lluvia, cuando debía moverse para encontrar mejores pastos para los animales que poco a poco había logrado reunir. Su instinto de supervivencia se afinó, pero también su fe. Cada provisión inesperada, cada día que terminaba con vida, era para ella una confirmación de que Dios seguía cuidando de ellos. Ismael, por su parte, creció con el espíritu indomable que Dios había descrito antes de su nacimiento. Era un joven valiente, con carácter fuerte, pero también con un corazón que había aprendido a reconocer la voz de su madre como una guía segura. Agar le contaba historias de su niñez, de cómo había sido llevado al desierto, de cómo Dios los había rescatado en el momento más crítico. Ismael escuchaba con atención, sabiendo que su vida misma era el resultado de un milagro. Había días en que Agar se permitía soñar. Se imaginaba a su hijo formando su propia familia, levantando un pueblo, cumpliendo la promesa de Dios de que él sería una gran nación. Pero esos sueños siempre venían acompañados de una oración silenciosa, pidiendo a Dios que lo guiara, que lo protegiera, que nunca lo dejara solo en aquel vasto y peligroso mundo. La experiencia en el desierto no solo la había hecho más fuerte, también la había transformado espiritualmente. Agar ya no era la misma mujer que había huido por miedo, que había llorado de desesperación bajo un arbusto, que había sentido que su vida no tenía valor. Ahora era una mujer que sabía lo que significaba ser vista por Dios, una mujer que entendía que, aunque la vida fuera dura, su existencia tenía propósito y sentido. Había aprendido a escuchar el silencio, a encontrar la voz de Dios en medio del viento, a reconocer su presencia en los pequeños milagros diarios. Cada amanecer era una victoria, cada noche superada era una prueba más de que Dios no la había dejado. A veces, mientras recogía leña o preparaba la comida para su hijo,
Agar recordaba los días en la casa de Abraham, recordaba el peso de las miradas de Sarai, la incomodidad de sentirse una intrusa, el dolor de ser considerada menos que nada, pero esos recuerdos ya no la consumían. Ahora los veía como parte de su proceso, como el camino que la había llevado a conocer a Dios de una forma que pocos podían comprender. No fue en la comodidad de un hogar, no fue rodeada de lujos, no fue en un momento de alegría que Agar conoció el carácter de Dios, fue en el desierto, en la soledad, en el dolor. Y esa es una de las verdades más difíciles pero más profundas de la fe. A veces, Dios nos permite caminar por lugares áridos, no porque nos haya olvidado, sino porque sabe que es allí donde nuestra fe será más auténtica, más real, más profunda. Agar había sido invisible para muchos, pero no para Dios. Cada lágrima que había derramado, cada suspiro de desesperanza, cada oración silenciosa, todo había sido visto y oído por el Creador. Su vida ahora era un testimonio viviente de que Dios nunca abandona, que siempre tiene un plan, y que su cuidado va más allá de lo que podemos imaginar. Mientras el sol se ocultaba tras las dunas, Agar miró a su hijo y una sonrisa suave apareció en su rostro. El muchacho levantó la mirada, y por un instante, madre e hijo se entendieron. Sin decir palabra alguna, habían sobrevivido, habían sido sostenidos por una mano invisible pero poderosa, y aunque aún quedaban muchos desafíos por delante, Agar sabía que no caminaría sola. El Dios que la había visto en su peor momento, seguiría guiando cada uno de sus pasos. En la siguiente parte, vamos a reflexionar cómo esta historia puede transformar nuestra manera de enfrentar nuestras propias pruebas, y cómo podemos encontrar el pozo de esperanza en medio de nuestros desiertos personales. La historia de Agar no es simplemente un relato antiguo enterrado en las páginas polvorientas de la Biblia. Es una historia viva, es el eco de miles, de millones de mujeres que, generación tras generación, han sentido en carne propia lo que significa ser invisibles para el mundo pero profundamente vistas por Dios. Cuando leemos la historia de Agar, podemos sentir su miedo, su desesperación, su cansancio, pero también su fortaleza. Ella fue llevada al límite, empujada fuera de su hogar, abandonada en el desierto, enfrentada al dolor más grande que una madre puede soportar, ver a su hijo al borde de la muerte. Y sin embargo, fue en ese mismo lugar, en el suelo árido, y bajo el sol implacable, donde recibió la mayor revelación de su vida. Dios la vio, no con una mirada lejana, no como un observador indiferente, sino con los ojos de un padre amoroso que conoce cada detalle de nuestras luchas. Esa mirada cambió la vida de Agar para siempre, y esa misma mirada, hoy, también está sobre ti. ¿Cuántas veces nos sentimos, como ella, sin rumbo, sin fuerza, con el corazón cansado de esperar respuestas? ¿Cuántas veces lloramos en silencio, temiendo que nadie nos escuche, preguntándonos si realmente importa lo que sentimos, si Dios realmente está prestando atención? Pero la historia de Agar nos da una respuesta clara y poderosa. Dios ve, Dios escucha, Dios actúa. Él no ignora tu dolor, no es ciego a tus lágrimas, no es sordo a tus oraciones. La angustia de Agar subió al cielo, y la tuya también lo hace. Hoy, tal vez te encuentres en tu propio desierto, tal vez sientes que la vida te ha tratado injustamente, que las circunstancias te han empujado a lugares que nunca quisiste visitar, que has sido víctima de decisiones que otros tomaron por ti, que llevas cargas que nunca pediste. Pero déjame decirte algo con toda la certeza que la fe me permite. Dios conoce tu historia, Él sabe exactamente lo que has pasado, conoce cada noche de insomnio, cada comida que has dejado de lado por falta de apetito o por falta de recursos, cada lágrima que ha corrido por tu rostro cuando creías que nadie te veía. Y lo más hermoso de todo es que Dios no solo observa desde lejos, Él desciende, se acerca, habla, consuela y provee. Así como Dios abrió los ojos de Agar para que viera el pozo de agua, también abrirá tus ojos para que veas la salida que ya ha preparado para ti. Esa oportunidad, esa provisión, ese milagro, puede estar más cerca de lo que imaginas. La historia de Agar nos enseña que la respuesta de Dios no siempre llega en el momento que esperamos.
ni de la forma que deseamos, pero siempre llega en el tiempo perfecto, nunca demasiado tarde, nunca demasiado temprano, justo cuando más lo necesitamos, y tal vez, solo tal vez, este momento que estás viviendo ahora, esta lucha que parece interminable, es el terreno donde Dios está sembrando una fe más profunda, más genuina, más fuerte. Agar, la mujer que fue rechazada, olvidada, menospreciada, terminó siendo protagonista de una de las revelaciones más hermosas de la Biblia. Ella no solo sobrevivió, sino que fue la primera persona en toda la Escritura que le dio un nombre a Dios, un acto de fe, de intimidad, de reconocimiento de que su vida había sido tocada por lo divino. Ella no lo llamó simplemente Dios, oh Señor, oh Todopoderoso. Ella lo llamó el Roy, el Dios que me ve, y ese mismo Dios, hoy, te está mirando a ti. Quizá has pasado por momentos en los que te has preguntado, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué permites tanto dolor? Y tal vez, sin darte cuenta, ya estás más cerca de tu pozo de agua de lo que piensas. Hoy quiero invitarte a que hagas lo que hizo Agar, que levantes la mirada, que te atrevas a creer que hay esperanza, que confíes en que Dios tiene un propósito incluso en medio de tu sufrimiento. No sé cuál sea tu situación, no sé cuánto tiempo llevas en ese desierto emocional, físico o espiritual, pero lo que sí sé es que Dios no ha terminado contigo. Tu historia, igual que la de Agar, puede transformarse en un testimonio poderoso, un testimonio que, quizás, un día puedas contar a otras mujeres que estén viviendo lo que tú estás viviendo hoy, un testimonio que hable de la fidelidad de Dios, de su cuidado, de su provisión, y sobre todo, de su amor incondicional. Así que, si hoy estás cansada, si sientes que ya no puedes más, si el peso de la vida te está aplastando, repite en tu corazón: Dios me ve, Él conoce mi dolor, y su respuesta viene en camino. No estás sola, nunca lo has estado, y cuando todo esto pase, cuando el agua vuelva a fluir, cuando la esperanza renazca, cuando la vida te sonría de nuevo, mirarás atrás, y entenderás que incluso en el silencio, incluso en el dolor, incluso en la oscuridad, Dios siempre estuvo allí. Él te vio, te escuchó, y te sostuvo, porque tú, igual que Agar, eres una hija amada, que jamás ha estado fuera de la mirada de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.